Bienvenidos, manitas. En el vídeo de hoy os traigo dos ideas de estilo coastal, marinero, playero y vamos a necesitar restos de madera, cualquier madera os sirve, estas son de un palé y cartón. También podéis utilizar el cartón que tengáis. ¿Queréis ver lo que hago? Acompañarme, que empezamos. Para la primera idea, dos trozos de madera de palé. No las voy a lijar, simplemente las he limpiado para retirarle los restos de polvo y lo que sí que he lijado son estos dos laterales que son los que voy a pegar para hacer una pieza más grande. Este lado va a ser el frontal, así que le doy la vuelta y para unirlas cola blanca de carpintero y las aseguraré con unas grapas. Si no tenéis de este tipo de grapadoras, que tiene más fuerza que una grapadora normal, simplemente le podéis pegar por la parte de atrás dos tablillas de madera cruzándola en la unión. Mientras esta pieza se nos va secando, vamos a crear la decoración. Para eso ya vamos a necesitar el cartón. Yo estoy utilizando un cartón muy delgadito, pero que es muy resistente. Era de una caja de vino, pero podéis utilizar el cartón que tengáis, del grosor que sea, no importa. Yo, como lo estoy utilizando finito, voy a hacer distintas piezas para cada una de ellas, para pegarlas después entre sí. Y la decoración que voy a hacer van a ser unas playeras, unas chanclas. Yo esto lo he dibujado a mano alzada, más o menos, pero o bien os descargáis alguna plantilla de internet o cogéis una playera que tengáis por casa, la marcáis y vais recortándola de manera cada vez que os quede más pequeñita, porque este tamaño es demasiado grande. Yo voy a cortar 3 piezas para cada una de ellas. La plantilla que me he cortado la paso al cartón 6 veces y recorto. Para recortar lo podéis hacer con tijeras o con cúter, como estoy haciendo yo. Yo prefiero con cúter porque, aunque con tijeras, si el cartón es delgadito, lo podéis hacer sin ningún problema. Normalmente cuando cortamos con tijera cartón se suelen chafar un poquito los bordes y a mí eso no me gusta, así que yo por eso utilizo el cúter, pero podéis utilizar cualquiera de las dos formas. Para cortar el cartón, cúter bien afilado. Y no queramos cortarlo de una sola pasada, haciendo fuerza, no, porque ahí es cuando o bien nos desviaremos o bien nos lastimaremos, nos podemos cortar. Así que vamos a ir pasando el cúter tantas veces como necesitemos hasta atravesar el cartón, sin ejercer demasiada presión. Y con cola blanca de carpintero pegamos 3 piezas para cada playera. Para cantear las piezas de cartón, yo estoy utilizando cartulina de unos 180 gramos de un color craft. También podéis utilizar algún cartoncillo fino de caja de galletas, por ejemplo, y tenemos que cortar tiras del ancho de nuestras piezas. En mi caso, al haber juntado 3 piezas de cartón, me mide 6 milímetros. Y lo pegamos aplicándole cola por el borde. Y paso ya a darles color. El primer color que voy a aplicar, blanco. Voy a decorar cada chancla, cada playera, de una manera distinta. Esta de aquí le voy a hacer decoupage, utilizando cualquier servilleta que tengáis de estilo marinero os sirve. Yo voy a utilizar esta que la tengo desde hace muchísimo tiempo, ya ni me acordaba y ya la tengo utilizada. Y a la otra le haré las típicas franjas que son muy marineras. Como siempre, retiramos 2 de las 3 capas que tiene la servilleta. Aplicamos una capa finita y bien extendida en la superficie. Colocamos la servilleta y, ayudándonos de un plástico, presionamos del centro hacia afuera para eliminar arrugas. Con una lima de uñas retiro el exceso de servilleta. Y termino de fijar la servilleta y protegerla con una nueva capa de cola, esta vez más generosa, del centro hacia afuera, y dejo secar. Mientras el decoupage se seca, voy preparando y decorando la otra chancla. Voy pegando cinta de carrocero para formar las franjas. Yo las voy a hacer de 1,5 centímetros de anchas.
El color que voy a utilizar, un azul clarito, azul bebé. Retiramos la cinta de carrocero y dejamos secar. Una lija. Voy a pasársela justo por el borde de cada una de las playeras, tanto en esta como en esta del decoupage, pero muy poquita cosa. Quiero que aparezca el marrón del cartón simulando que es madera. Antes de seguir, barnizamos lo que tenemos hecho hasta ahora. Yo voy a utilizar un barniz en acabado mate. Con pasta de modelar de secado al aire, en mi caso estoy utilizando porcelana fría, voy a hacer un cartel. Vamos a terminar las chanclas colgándole las tiritas. Un trocito de cuerda y vamos a hacer primero en el cartón unos orificios y después, ayudándonos de silicona caliente, iremos pegando la cuerda. Pues ya vamos terminando esta primera idea. Tan solo quiero darle un pincel seco con pintura blanca por el borde de la madera, muy poquita cosa, y pegar las piezas. Pues ya solo nos queda que se seque la cola y ya tendremos lista esta primera idea. Pasamos a esta segunda idea, protagonistas estos tres pescaditos. Quizá a alguno de vosotros os suene, hace unos meses me lo enviaron de Dipinto de Blue. He estado comprobando si todavía estaban disponibles para poderos dejar el enlace, pero no, es una pena, pero ya se han agotado, ya no están en la web. Estos son de madera, pero igual que hicimos en la primera idea, las chanclas, también las podéis hacer con cartón. Lo primero que le he hecho antes de pasar a pintarlos es a cada uno de ellos 3 orificios aquí en el borde, porque después van a ir sujetos en un palito sobre una peana. Si los hacéis de cartón será mucho más fácil. Cuando canteéis, igual que hicimos con las chanclas, después con un punzón marcáis y con un destornillador vais haciendo el orificio un poquito más grande. Y ahora ya pasamos a darle color. El primero en blanco, para conseguir un fondo claro. Pues ya está el blanco seco y ahora pasamos a decorar. Antes que nada voy a barnizar, porque los diseños que quiero hacer después voy a necesitar que salte bien la pintura. Pero solo lo voy a aplicar por las zonas que después le voy a dar color. En el grande y en el pequeño, en la zona central. Y en el mediano, en todo el pescadito. Y lo haré tanto por delante como por detrás. Empezamos por el más grande y en los 3 pescaditos voy a combinar estos 2 colores, el azul petróleo y este verde vintage. Y voy a utilizar estos pinceles que tengo de silicona. Si no tenéis de este tipo de pinceles, pues también podéis utilizar una goma de borrar. Coloco cinta de carrocero para no manchar las zonas blancas y pasamos ya a aplicar la pintura e ir creando nuestro diseño.
Este primero va pintado con el azul petróleo, solo en la zona central. Y no tenemos que esperar a que esta pintura azul se seque. Iremos creando el diseño retirando la pintura con los pinceles de silicona. Este diseño va a ser de rayas, pero no van a ser unas rayas perfectas, sino que vamos a ir dándole alguna onda. Y este es el resultado. Vamos a dejarlo secar, haremos también los bordes y la parte de atrás de la misma manera. Para el mediano, todo pintado en el verde clarito, en el verde vintage. Y hacemos lo mismo, sin esperar a que se seque. Esta vez voy a utilizar una espátula que está estriada, es una espátula de repostería, para retirar la pintura, en horizontal en esta ocasión. Y la voy a ir pasando varias veces para que las líneas se vayan entrecruzando. Y así es como queda. Pues lo mismo que con el otro, en el otro lado y en los bordes también hay que darle color. Y para el pequeño vuelvo con el azul petróleo. Esta vez voy a intentar hacer círculos. Y este es el resultado. Siguiente paso, pasarle una lija, decapar un pelín, sobre todo los bordes, para darle un acabado desgastado. Barnizamos los tres pescaditos, yo estoy utilizando un barniz en acabado mate y dejamos secar. La decoración de los pescaditos la termino pegándole un poquito de cuerda. Como base para apoyar mis pescaditos voy a utilizar este resto de madera de palé. No le he hecho nada, simplemente limpiarla. De momento voy a ver dónde tengo que hacer los orificios para sujetar los peces. Palitos de brocheta que van a ir aquí en los orificios que le hicimos a cada uno de ellos. Y ahora voy a colocar los palitos de momento sin pegar ni nada para ver dónde tengo que hacer los orificios. Marco el primero, que va justo en el centro. El pequeño irá más hacia esta orilla y el grande un poquito más hacia la otra. Con un taladro y una broca hago los orificios del mismo tamaño que los palitos de brocheta. Para cortar la altura de los palitos, creí que estaba grabando y no lo he grabado. Yo simplemente he cogido los peces, he puesto los palitos, eran más largos, yo ya los tengo cortados a la medida, y he ido colocándolos superponiendo un pez encima de otro tal y como va a quedar aquí en la base, para ver más o menos la altura que quiero. Una vez ya los tengo en la disposición que me gusta, aquí los he cortado todos en recto. He colocado así la madera, he marcado y lo he cortado. Y ahora ya paso a pegar cada palito de brocheta en su lugar. A la base no le voy a hacer nada, tan solo barnizarla con un barniz en acabado mate. Quiero conservar el aspecto rústico y desgastado que tiene esta madera. Seco ya el barniz, prácticamente tenemos el trabajo terminado. Tan solo nos queda pegar cada pescadito en la base. Pues ya están listas estas dos ideas. No sé qué os parecerán a vosotros. Yo estoy encantada. Tanto la primera como la segunda me parecen unas decoraciones divertidas, muy playeras y originales. Una decoración de estilo coastal, marinero, playero, en la que no utilizamos conchas. ¿Qué os parece? La de los pescaditos, no me digáis que no ha quedado bonita.
por detrás también están decorados, por supuesto. Y la de las chanclas me parece súper graciosa. Ya veis que tampoco hemos necesitado materiales complicados de conseguir. Bueno, los pescaditos me los enviaron de Dipinto di Blu, pero podéis darle la forma igual que hicimos con las chanclas. Madera, cartón y pintura. Pero esta es mi idea, vosotros podéis decorarlo como queráis. Decidme en comentarios si este mes de agosto queréis que os prepare alguna otra decoración marinera o como ya estamos en este mes, preferís que nos centremos en el otoño. Decídmelo en los comentarios y iremos preparando cositas. Espero que estas dos ideas os hayan gustado. Yo, la verdad, me gustan las dos. No sabría por cuál decidirme. ¿Y vosotros con cuál os quedaríais? Si os ha gustado el vídeo de hoy, como siempre, darle like al vídeo y compartirlo. Sabéis que es algo que me ayuda muchísimo. Muchas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.